Muy buenas tardes, bienvenidos a No es lo mismo, ¿de qué lado de la mecha te encontrás? Mi nombre es Ángela Tovar y los voy a estar acompañando hasta las 18 horas en este programa político de Ituzaingó. ¿Querés participar? ¿Querés sumarte? ¿Querés opinar? Lo podés hacer. Tenés distintas redes para poder expresarte. Tenés en Twitter, @Radio La Ciudad, en Facebook, Radio La Ciudad-Ituzaingó, en Instagram, Radio La Ciudad OK, o mediante un mensaje de texto o WhatsApp al 11 69 26 55 70. Comenzamos esta semana muy movida, ¿no? Como las últimas que hemos charlado. En esta semana inició con mucha incertidumbre luego de que se dio a conocer la resolución del gobierno que habilitaba en forma transitoria y extraordinaria un crédito a favor de los productores de gas. A los productores de gas. El usuario debía pagar 24 cuotas para compensar las pérdidas que las empresas de gas sufrieron por la devaluación. Inmediatamente surgió el reclamo social y los intendentes presentaron recursos de amparos para defender el derecho del usuario. Desde la UCR, que integra esta coalición de Cambiemos, también se mostró en contra de esta medida, y en un contexto en el que el malestar social se profundiza y las protestas se hacen cada vez más intensas, el gobierno decidió nuevamente dar marcha atrás con una medida. El miércoles anunció que el Estado, ese Estado que somos todos, que sos vos, que sos yo, debería hacerse cargo de este importe, ¿no? Y estas 24 cuotas quedarían anuladas, pero de todas maneras las vas a seguir pagando, ¿no? Porque el Estado sos vos. En este punto también el intendente de Ituzaingó, Alberto Descalzo, se refirió al tema y opinó que de todos modos los ciudadanos se ven afectados porque esos recursos podrían destinarse a la compensación del salario o a la contención de la situación social en lugar de garantizar la rentabilidad de las empresas. En vez de compensar a las empresas, el gobierno debería compensar los salarios y atender la situación social, es lo que se opinó desde Ituzaingó. Ante esta grave situación política y económica que está atravesando el país, es que desde algunos gremios se están planteando la necesidad inmediata de reabrir las paritarias, con el objetivo de alcanzar la inflación estimada para este año, que va a ser alrededor del 45%. Mientras que desde el gremio de la educación aún no han logrado llegar a un acuerdo salarial. Ayer se reunieron nuevamente y el Frente de Unidad Ciudadana Docente rechazó la propuesta que hizo la provincia y llamó a profundizar las medidas. La provincia les ofreció un 30% a cobrar a partir de noviembre. Y esto es lo que dijo Baradel. Un cuarto intermedio de darle continuidad a la negociación. No lo aceptaron. Le planteamos una reunión con la gobernadora. No nos dieron respuesta. Queda claro que no somos los docentes los que estamos buscando el conflicto. Ahora sí, vamos a seguir peleando para tener escuelas seguras, un salario digno y comedores para los chicos. En este punto, la semana que viene también va a haber nuevamente un paro en lo que es la educación a raíz de esta falta de respuesta desde la provincia de Buenos Aires. También desde la CGT no se descarta un nuevo paro general. Sería el quinto realizado al gobierno de Cambiemos. Desde la CGT esperan poder ser escuchados, ¿no? Las peticiones que están haciendo es la suspensión de despidos hasta marzo, la reapertura general de paritarias sin topes y el aumento de la emergencia a jubilados y un freno a las tarifas del transporte público. De no poder llegar a un acuerdo en estos puntos, no descartan volver a realizar a mediados de noviembre un paro general. Es una situación económica, social, que está profundizándose semana a semana en este país y no se sabe a dónde va a terminar, ¿no? Ayer la senadora nacional Cristina Fernández de Kirchner, en torno a las tarifas, ¿no? que estamos hablando de esta compensación a las empresas de gas, opinó esto. El Poder Ejecutivo en un 50% el que sería a cargo y las petroleras en el otro 50%. Y escucho que dicen los usuarios no se van a hacer cargo, pero ¿quién piensan que es el Estado? ¿Quién va a sacar la plata del bolsillo? ¿Macri y Guasel? ¿O la van a sacar de recursos públicos?
Gracias, estamos con nuestra visita en piso, nos encontramos con el jefe de gabinete, Pablo Descalzo. Muchísimas gracias, Pablo, por estar aquí con nosotros. No, gracias a ustedes por el espacio. Bueno, te voy a presentar. Tu edad, 40 años, 2 hijos, 18 y 19 años. Como hobby y pasión el fútbol, tu equipo de fútbol, Boca. Así es. Y la música, ¿te gusta el reggae? Me gusta el reggae. En realidad me gusta la música variada, en general. Pero el reggae, cuando llego a casa, suelo escuchar para tranquilizar, Claro. bajar un poquito. Te da otro tipo de energía. Así es. Y hijos adolescentes, 18, 19 años, ¿ya cómo la manejas? ¿O ya no la manejas, ya dejas que manejen solos? No. No. Todavía la seguimos manejando. Hay disputas, obviamente. Son adolescentes, tienen sus idas y venidas. Pero la verdad que tenemos una relación muy cercana. Compartimos muchas cosas. De hecho, ahora con Micaela estamos haciendo un curso de gastronomía. A mí siempre me gustó la gastronomía. En algún momento me dediqué, no mucho tiempo, porque no elegí el mejor momento. Claro. Fue allá por el fines del 2000, me agarró el 2001. Así que no le dimos continuidad al emprendimiento gastronómico. Y a ella también, y bueno, nos encontramos ese espacio para compartir. Todos los martes estamos estudiando juntos. Ah, mira qué bueno. Me imagino la cena ya está en manos de ustedes. Entonces. Así es. ¿Y cómo es tener 2 hijos adolescentes y ya mamando la política desde siempre, ¿no? Como vos, ya de pequeño mamándola, ¿no? ¿La militan o prefieren no hablar mucho de política? Me imagino la cena, ¿no? De ustedes, el abuelo intendente, el papá jefe de gabinete. ¿O hablan de política y dicen no? No, en líneas generales no. Hablamos cosas que por ahí les interesen más a ellos. La verdad que no hacen, digamos, una militancia activa. Sí, lógicamente tienen la libertad para discernir. Se charla, obviamente, pero no es el tema, digamos, de la mesa de una cena, de un almuerzo, de una merienda. Micaela sí estuvo participando mucho respecto al tema del aborto sí, del aborto no. Tiene una posición, ha tenido una posición ella siempre muy clara desde que se empezó a poner sobre el tapete o sobre la mesa la discusión, que la verdad que tenía mucho tiempo, estuvo encajonada, una discusión que estuvo encajonada durante muchos años, y que creo que le hace muy bien a la sociedad poder discutirla. Obviamente ella estaba a favor, y en gran parte creo que fue una de las artífices de tomar la decisión final, porque uno tenía como una contradicción a veces en algún sentido, pero bueno, nada, después de esas conversaciones con las compañeras y demás, uno lógicamente va tomando una posición que creo yo que tiene que ser responsable uno, y que no se pueden esconder más cosas o la basura debajo de la alfombra, y claramente estamos poniendo, y lamentablemente en el Senado se decidió que se siga escondiendo la mugre bajo la alfombra, ¿no? Claro, los abortos existen, son clandestinos, no están garantizadas las condiciones mínimas para que la mujer pueda tomar la decisión que quiera tomar, y que además yo al menos creo que está en todo su derecho. Claro, y tener un Estado que la acompañe y la ampare, ¿no?, en esa decisión. Y está bueno que tu hija la haya militado, no, y se haya comprometido con eso. ¿Fue a las marchas? ¿La acompañaste? ¿Cómo? Estuvo en las marchas, obviamente la acompañé, estuvimos yendo juntos, así que nada, lo vivimos como todo, con mucha pasión, y sobre todo cuando compartís cosas con tus hijos, lógicamente son doblemente satisfactorias. Política hacen entonces. Política de alguna manera, Claro, así es. En el quehacer es inevitable, ¿no? Sí, en realidad todos en algún punto hacemos política, y en cada decisión uno toma una decisión política. Hasta cuando decide no participar activamente de la política o de la militancia, uno desde ese momento está tomando una decisión política. Claramente. Y aquí, hablando de política en el municipio, ¿no?, teniendo en cuenta que estamos, ya se declaró y se aprobó en el Consejo Deliberante la emergencia económica, social, alimentaria, ¿no? ¿Cómo es manejar un distrito que está en esta situación y que hay un gobierno provincial y nacional que no le está haciendo las cosas fáciles, ¿no? Porque se le está sacando presupuestos, se le está poniendo problemáticas que tienen que hacerse responsable de ello, y que el municipio se está haciendo cargo? Por ejemplo, las escuelas, la salud, las obras que están detenidas. ¿Cómo haces para responder al vecino en este contexto?
No, lógicamente, digo, digamos, la economía del municipio es la economía un poco obviamente más grande y más abultada que un hogar. Cuando uno toma determinaciones y decisiones en su hogar de tomar una acción concreta en términos de infraestructura, supongamos, o en términos educativos, una familia elige si lo manda a una escuela pública, si lo manda a una escuela privada, si hace educación física únicamente en la escuela o si va a un club. Lógicamente uno va ordenando la economía en función del ingreso que tiene. Y en el municipio pasa lo mismo, en todos los municipios del conurbano bonaerense. Cuando se empieza a manifestar, digamos, el alto crecimiento inflacionario, cuando se termina acordando a través del el gobierno nacional, termina acordando con el Fondo Monetario Internacional y empieza a hacer ajustes, llámese en las partidas que forman parte del Fondo Sojero, que se estuvo discutiendo y obviamente los intendentes tuvieron una manifestación en contra porque ese fondo o esos dineros nosotros los utilizábamos para obra pública en su gran mayoría. ¿Cuánto perdió Ituzaingó con esta quita del fondo? Y finalmente terminaron dando 4.000 millones de pesos para todos los municipios de toda la provincia de Buenos Aires. Obviamente los fondos serán muchos más. Nosotros estimábamos, también por las proyecciones para el año pasado, para el año entrante, mejor dicho, para el presupuesto del año entrante, alrededor de 15 millones de pesos. Y eso entre 12 y 15. Son obras que el vecino no va a ver, asfaltos que está pidiendo y que no va a tener, en eso se reduce la quita de este fondo. Lógicamente, son obras, gran parte de ese presupuesto, te diría casi la totalidad, se destinaba justamente a obra pública. ¿Y cómo haces para responderle a ese vecino, no? Porque el municipio es la primera puerta de reclamos, ¿no? Cuando al vecino le falta algo, es justamente la puerta del municipio es al que va a reclamar. ¿Cómo se le responde a ese vecino cuando no tenés las herramientas para poder hacerlo de una manera correcta? Bueno, mucho ingenio primero, y obviamente, como te decía recién Ángela, uno cuando va a analizar el presupuesto para el año entrante, va tomando decisiones y lamentablemente, digamos, cuando tenés que, por ejemplo, hacer frente a el arreglo y reparaciones de las escuelas, que hay un abandono desde hace 3 años de la provincia de Buenos Aires hacia el mantenimiento edilicio de los establecimientos públicos, no solamente de Ituzaingó. Vos trabajás, sos de la región, sos del conurbano y conocés y sabés que hay problemas en las escuelas de Moreno, en las escuelas de Merlo, en las escuelas de Hurlingham, en las escuelas de Ituzaingó, en las escuelas de Morón, de 3 de febrero. Ahora, cuando la provincia te dice, bueno, que se hagan cargo los intendentes, lógicamente nosotros tomamos la decisión política porque en definitiva a las escuelas provinciales van vecinos de Ituzaingó, son los hijos nuestros. Con lo cual, digo, estamos haciendo una inversión en este sentido. Se tomó la decisión de hacer frente al arreglo de los problemas de gas, de electricidad, que la verdad venimos trabajando ya hace varios días en 31 establecimientos educativos de acá de Ituzaingó. ¿Ya están funcionando todas las escuelas de Ituzaingó? Están terminando, estimamos que la semana que viene ya estarían la totalidad en funcionamiento, porque hemos reparado y hemos garantizado de alguna manera las condiciones como para que los docentes puedan dictar clases y que los alumnos puedan ir a estudiar como tiene que ser. Claro. Y en este punto, ¿no? Porque mencionaste el presupuesto. El presupuesto tampoco es algo que puedas manejar de una manera clara, porque el año pasado aprobaron uno que durante este año con la inflación, con la quita del fondo, con la quita de estos fondos, también el presupuesto se destruyó de alguna manera, ¿no? ¿Cómo haces para trabajar con un presupuesto que no sabes si realmente es el que vas a tener? Bueno, había algún concejal que tenía alguna duda de que había manifestado que no había acompañado la emergencia social, económica, educativa, y tiene que ver con esto que vos estás planteando. Digamos, en ningún momento nosotros el año pasado pensamos que el dólar iba a aumentar en un 100%, que la inflación iba a alcanzar los márgenes de del 45%. Los tarifazos, porque el municipio también sufre eso. Lógicamente, digamos. Mira, justamente en el día de ayer estábamos revisando lo que se pagaba de luz, o el municipio pagaba de luz, que era alrededor poco más de 2 millones de pesos, y hoy está pagando casi cerca de los 6 millones de pesos. Claro. Con lo cual, digo, lo mismo que le sucede en los hogares de los vecinos y de las vecinas,
le termina sucediendo a los municipios, no solamente al municipio de Ituzaingó. ¿Y el vecino de Ituzaingó tardó un poco en darse cuenta de este ajuste o sufrirlo? Porque Ituzaingó es un pueblo de clase media, más que nada. ¿Tardó un poco en sentir este efecto del ajuste o crees que ya hace tiempo ya lo está sintiendo? No, yo creo que lo está sintiendo ya hace un tiempo. Lo que sí nosotros empezamos a notar es una creciente demanda en el pedido de alimentos, una creciente demanda en términos de trabajo, una creciente demanda de vecinos y vecinas que vienen a plantearnos que no pueden pagar la luz, que les demos una mano, que los ayudemos. Pero yo te digo, de enero a hoy la demanda de comida creció más de un 100%. Y estamos hablando de que están pidiendo comida, que no les está alcanzando para comer. Las docentes también en distintas reuniones y visitas a distintos colegios nos vienen planteando que empezaron a ver, ya esto te digo hace de unos 2-3 meses, que algunos chicos se les habían desmayado de hambre, con lo cual digo, como decís vos, a ver, en la clase media cuando golpea de repente, claro. Digamos, no te avisa, digamos, no es que uno puede percibir de un mes, 2 meses antes que hoy te quedaste sin laburo. Claro. Entonces ahí se te desordena absolutamente la vida y en ese desorden, digo, empiezan a aparecer otros conflictos, otras conflictividades en términos sociales. Y esto no sucedió ya en la Argentina hace algunos años atrás, allá por el 2001, cuando aparecen este tipo de crisis económica, empiezan a haber fracturas en las familias, digo, y que eso, digamos, estos problemas, estas decisiones políticas que toma el gobierno nacional, que a veces a mí me asombra o no tanto, cuando el presidente dice hagamos un esfuerzo, y en el esfuerzo está la familia, digamos, está lo vincular, está lo afectivo, se ponen en riesgo un montón de cosas. ¿Qué más esfuerzo se puede hacer, no? Piensa la clase media. El esfuerzo se lo deberíamos pedir a los grandes tenedores de bonos, el esfuerzo se lo podríamos pedir a las empresas de servicios públicos como gas, luz, y no, aparentemente todos los días con una noticia el gobierno te dice, bueno, hagamos un esfuerzo más y démosle una mano a los pobres, amigos de las empresas privadas, por ejemplo lo del gas, claro, lo que estuvimos discutiendo durante esta semana. Y en un momento también mencionaste el 2001, ¿no? Esta comparación que si ya lo vivimos en el 2001. ¿Estamos como en el 2001 o estamos cerca de estarlo? Nosotros, la verdad, personalmente quisiera que no, digo, ni pensarlo. Pero todos los días cuando se toman decisiones que se parecen mucho a aquellas decisiones que tomó el gobierno de la Rúa y que nos empujaron al 2001. O sea, están golpeando la puerta con estas decisiones. Lo que nosotros le estamos diciendo, que los intendentes le están diciendo, muchachos, dejen de golpear porque en algún momento la puerta se va a abrir. ¿Hasta cuándo la gente va a seguir soportando que le pidan esfuerzo? Y como te decía recién, Ángela, todos tienen un límite. Entonces cuando el esfuerzo es que tu pibe no tenga un plato de comida o tu hija no tenga un plato de comida a la noche, y la verdad es que yo no sé hasta dónde... creo que no es justo pedir ese esfuerzo. ¿Y cómo ves vos este fin de año? ¿Cómo crees que va a terminar este fin de año en medio de este ajuste, esta recesión, de esta crisis que hay? Mira, lo que nosotros pretendemos es garantizar la paz social acá en Ituzaingó, por eso la decisión del intendente de hacer esta declaración de la emergencia, donde se convoca a una mesa de diálogo de los distintos sectores, de los distintos actores de la comunidad, de las instituciones, justamente para estar cerca y para estar fundamentalmente acompañando a las familias que están sufriendo esta crisis. Nosotros queremos estar en ese camino, queremos estar cerca, queremos estar al lado, queremos acompañar y también ir planificando y diseñando en conjuntos políticas públicas que de alguna manera mitiguen estos golpes que nos dan todos los días, vuelvo a decir, a través de las decisiones políticas equivocadas, por lo menos este es mi punto de vista, obviamente si las toma el gobierno nacional creerán en ellas, pero yo entiendo que claramente están defendiendo a los sectores poderosos y concentrados de la economía, a las empresas que muchos de ellos son parte, y cuando hablo de ellos
Claramente uno, si ve a Sturzenegger, que ya no está más, que era parte del mejor equipo de los 50 años. Cuando Quedan uno lo pocos ve, igual, ¿eh? Quedan muy poquitos de eso. Quedan poquitos. Se fue Messi hace poco, del Banco Central, que ahora no sabemos por dónde anda, pero la verdad que se ha mandado muchas y varias y que han perjudicado profundamente a la economía de cada habitante de nuestro país. Y hablando de esta crisis, ¿no? Y de cómo está, cómo detallaste que está la sociedad, quiero hacerte escuchar un fragmento de una entrevista que realicé al senador provincial Walter Lanaro, que es de Cambiemos. A ver tu opinión. Es que el cambio ya está en marcha, tiene que ver con la lucha contra la corrupción, tiene que ver con que gobernamos diciendo la verdad, tiene que ver con las obras de infraestructura que se hicieron en la provincia, que se hacen en la nación. Hoy hablábamos, ¿no? Vos me comentabas recién que tenemos niveles de pobreza parecidos al 2015 o niveles de inflación parecidos al 2015, y yo te puedo asegurar que más allá de que esos datos pueden ser reales y que estén cerca de la realidad y que nosotros no queremos, también te puedo decir que estamos 1500 veces mejor en la provincia de Buenos Aires, porque cada obra que nosotros llevamos adelante es una vida o varias vidas que van cambiando, ¿no? 1500 veces mejor estamos en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué opinión te merece esta? Serán los puntos de inflación, se estará refiriendo a eso. La verdad que yo no creo que para nada estemos ni cerca de estar parecidos. Si vos le preguntás a un jubilado o a una jubilada en cuánto cayó su poder adquisitivo, su capacidad de compra en el 2015 al día de la fecha, seguramente te va a decir que es muchísimo. Mira, yo estaba haciendo un cálculo el otro día. Un vecino, ¿sí? O un trabajador que cobraba 15.000 pesos en el mes de julio. Estamos hablando de hace 2 meses. 15.000 pesos. Con $1 al valor que estaba en el mes de julio, estaría cobrando alrededor de $570, una cosa así. Si hoy lo enmarcás, esos mismos 15.000 pesos, porque la verdad que no le han aumentado el salario, ni siquiera han puesto, recién lo escuchábamos a Baradel, que no ponen en discusión las paritarias, esos 15.000 pesos hoy han perdido un valor casi deben estar en los 460, 420, en realidad, número más, número menos. En realidad estás haciendo la comparación con... Estoy dolarizando si los salarios. Marzo, Exactamente, y ni hablar en el 2015, con lo cual me parece que está un poco errado o está leyendo otro capítulo en la historia reciente de la República Argentina y de la provincia de Buenos Aires también, más aún. Ángela, que me explique, o que le explique, no a mí, porque la verdad que a mí no, pero que le explique a los comerciantes que vienen a dar la baja cotidianamente al municipio porque están cerrando las persianas. Estamos cerrando en los últimos 3 meses un comercio por día. Ese es el resultado de las políticas económicas que lleva adelante el presidente Mauricio Macri, que apoya el senador Lanaro y que lógicamente apoya la gobernadora María Eugenia Vidal. ¿Te quedas un ratito más? Por supuesto. Ahora vamos a un tema que eligió el invitado de Soda Stereo, Prófugos.
¿De qué lado de la mecha estás? Hasta las 18 en Radio La Ciudad. Seguimos en No es lo mismo, ¿de qué lado de la mecha te encontrás? Nos encontramos charlando con Pablo Descalzo, jefe de gabinete de Ituzaingó, y ya hicimos una primera parte de la entrevista charlando un poco acerca de lo social, ¿no? Aquí en Ituzaingó, cómo está la situación económica en el contexto de esta emergencia económica, social y alimentaria que hay en el distrito. Ahora, Pablo, hablemos un poco de lo político, ¿no? Que no se separa de lo social, pero bueno, más puntualmente a cómo están conformando este frente de oposición desde el peronismo, ¿no? El rol que está teniendo el peronismo en este contexto y en el que todavía están buscando la unidad, ¿no? ¿Cómo ves esta unidad tan dilatada? No, lo que veo es que hay algunos egos que están impidiendo la construcción de su unidad. Yo igualmente creo que la unidad tiene que ser una unidad programática, que tienen que estar bien en claro algunos pilares fundamentales, que tiene que ver con en realidad, que en ese sentido, digamos, los peronistas no podemos estar en desacuerdo. Nosotros claramente creemos en la independencia económica, sabemos que los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional no son sanos, sabemos y tendríamos que haber tenido muy en claro también años atrás cuando apoyaron algunos compañeros el acuerdo con los holdouts. Creo que claramente ese no es el camino que debe tomar el peronismo. Históricamente estos han sido poderes que han atentado contra la felicidad del pueblo y que han limitado los presupuestos, de algo que charlábamos recién, y cada vez que te limitan o te dicen vos tenés que invertir tanto en educación, tanto en cultura, tanto en materia de obra pública y demás, lo que estamos limitando es la capacidad de crecimiento del país y le estamos poniendo un freno y un límite al Producto Bruto Interno, que es el trabajo de todos los argentinos y argentinas. ¿Y qué pasa en el peronismo, no? Que hay un sector que para ese sector el límite es Cristina y no Macri, ¿no? Sí, ahí entran a jugar el personalismo, digo, ¿no? El individualismo, que no tiene nada que ver con el peronismo. Yo igual creo que esos compañeros van a recapacitar. Claramente entiendo que tienen que tener ellos claro que no están siendo orgánicos ni siquiera con el movimiento, sino con la patria. Digo, uno de los principios fundamentales del peronismo es primero la patria, después el movimiento y por último los hombres. A algunos se les han invertido los roles, exactamente, o los escalones de la escalera. Pero creo que estos son otros tiempos. Con las decisiones que ha tomado el gobierno nacional, el gobierno de Mauricio Macri, creo que eso ha aportado. Estamos de a poco todos entendiendo de que si no alcanzamos la unidad, terminamos sacrificando al pueblo, a los vecinos, y entiendo que eso empieza a jugar en la conciencia de muchos compañeros y de muchas compañeras, y que de alguna manera nos van a llegar a conformar un frente, porque acá, digo, con el peronismo no alcanza. Nosotros tenemos que el peronismo debe y tiene que ser la columna vertebral de un frente que permita, en definitiva, ganar las elecciones en el año 2019 y volver a refundar el país y la patria con estos conceptos, ¿no? Independencia económica, soberanía política y justicia social. Y en el armado de este frente, ¿no? Este gran frente que va a sumar gremios, organizaciones sociales, ¿cómo están trabajando? Porque desde los gremios hay muchos que se están acercando y están volviendo a tener un diálogo que desde el peronismo se había roto hacía un tiempo atrás, ¿no? ¿Cómo se va reconstruyendo todo eso y dejando los nombres propios a un lado para ver un proyecto colectivo? Yo creo que se empieza por la construcción y el diseño de un proyecto. Y en ese sentido los intendentes están jugando un rol central. Hace pocos tiempos se estuvieron reuniendo con sectores de la iglesia, se estuvieron reuniendo con decanos de la universidad para armar un proyecto y un modelo de país que vuelva a enamorar y que el ciudadano sienta que está incluido y que es parte de ese proyecto. El problema es cuando discutimos los nombres y no discutimos las cuestiones que Pero siguen discutiendo nombres igual. Sí, por eso digo, pero ya... Pero estamos 10 meses las paso. Parados, no, después quienes sigan discutiendo nombres claramente están del otro lado de la grieta, con lo cual yo soy muy optimista. Yo creo que en poco tiempo vamos a estar alcanzando
la unidad con algunos compañeros y compañeras que son necesarios, que lo necesita no solo el peronismo y el campo nacional y popular, sino el país. Digo, acá, más allá de los nombres o de las diferencias de matices que pueden existir y que existen en cualquier familia, en cualquier organización y en la política, no está mal que existan. Al contrario, creo que eso enriquece, fortalece, construye. Lo heterogéneo siempre es mucho más beneficioso para todos. Pero bueno, también hay que sentarse a discutir en una mesa. Y para eso uno tiene que estar preparado, tiene que estar formado, tiene que estar sólido en términos ya vas políticos, vas culturales. achicando los No voy achicando, no voy achicando. No entran todos ahí. Todo lo contrario. No, yo creo que sí. Yo creo que sí, que tenemos que hacer todos un gran esfuerzo para construir esa mesa. Y después a algunos nos tocará estar en el banco de suplentes. Lo importante es ser parte de un equipo que nos independice, que en definitiva construyan la grandeza de la patria, que ese tiene que ser el objetivo de todos. Y aparte crear una oposición responsable, ¿no? Porque se pueden unir en una foto, pero después si llegan a ser gobierno también tiene que seguir esa unidad. No, por eso te decía que es importante este trabajo que estamos haciendo con los rectores de las universidades o que están haciendo con los rectores de las universidades para construir un proyecto nacional. ¿Y cómo ves vos esos representantes, no, esos referentes del 2015 y 2017 que encabezaron listas y que ya no tuvieron un apoyo social? ¿Crees que ya tienen que dar un paso al costado, que tienen que acompañar desde otro lado? Porque hay muchos nombres que todavía siguen vigentes y que están tratando de estar presentes, ¿no?, en lo que es el 2019. ¿Crees que ya es tiempo de que se corran a un costado y den espacio a otros referentes? Yo hoy creo que los necesitamos a todos. Hoy no nos sobra nada, no le sobra nada a la gente, charlábamos recién. Entonces, ante esto necesitamos a todos los compañeros y compañeras que tienen experiencia, que puedan sumar a la construcción de ese proyecto colectivo. Yo creo en los equipos, en el colectivismo, en la construcción de la comunidad organizada, y en la construcción de esa comunidad organizada tiene que haber lugar para todos. ¿A Massa lo ves dentro de esta unidad? Yo a Massa lo veo como un excelente candidato a gobernador. A gobernador. Así es. También suena la intendenta de La Matanza, Verónica Magario. Verónica Magario es un cuadro interesante, es una compañera que claramente siempre estuvo peleando por los derechos de los matanceros, pero también de los bonaerenses, porque ha tomado un rol protagónico en estos últimos años, que además ha sido también muy atacada desde el gobierno provincial y desde el gobierno nacional, porque en definitiva ha tenido el coraje de defender los intereses de los bonaerenses. ¿Y crees que esta unidad se va a ir dirimiendo un poco por las pasos, o crees que no va a sumar las pasos, que es mejor ir con una lista única? Yo creo que lo mejor es lo que aporte a la unidad. Si la paso es la posibilidad de alcanzar una unidad y de tener un candidato o candidata para representar a los sectores populares y a los sectores que están siendo perjudicados por el gobierno de Cambiemos, por la alianza de Cambiemos, creo que será bienvenido. Igual ustedes no tienen buena experiencia con las pasos, ¿no?, por las últimas elecciones. No, en las últimas elecciones, 2015, en términos locales, al contrario, creo que nos ha ido bien. Pero no te hablas general en lo que es la provincia. Hemos sido respetuosos y hemos siempre tenido claro acá en Ituzaingó quién era el enemigo. Bueno, algunos han equivocado el enemigo, prevaleció en ese momento la disputa personal y los egos, y claramente creo y entiendo que hemos aprendido muchísimo de ese error, así que también nosotros desde las bases, los compañeros, las compañeras, los militantes, los que por ahí no tenemos un grado de responsabilidad tan alto como otros dirigentes, también le vamos a poner un límite a estos dirigentes que pongan sobre la mesa los nombres, los apellidos, las caritas o las fotitos por encima del proyecto colectivo. Y en esta autocrítica, ¿no?, que se han realizado después del 2015 y 2017, donde el peronismo no tuvo una muy buena elección, en esta autocrítica, ¿cuáles son los errores que no van a cometer ahora en el 2019? Yo creo que es fundamental esto: construir una unidad programática, construir y diseñar un proyecto y saber entender y comprender que los candidatos no se eligen en una mesa, en una unidad básica o en una mesa
de 4 o 5 integrantes. Las define el pueblo. Entonces, bueno, aquel compañero o aquella compañera que esté en condiciones de llevarnos al triunfo, a ese compañero y a esa compañera tenemos que acompañar y que tenemos que apoyar. Y aquí en Ituzaingó no, porque desde Cambiemos hay mucha expectativa por el 2019 y ya hace tiempo iniciaron la campaña y agarrándose por ahí de las falencias que hay dentro de los barrios, ¿no? Llueve y van a un lugar donde hay calle de tierra, donde hay una inundación o donde hay una problemática y bueno, lo difunden por las distintas redes sociales. ¿Cómo ustedes contrarrestan este tipo de campañas? Trabajando y caminando. Nosotros acá tenemos barrios que todavía nos faltan infraestructura, tenemos una planificación y una proyección para resolver esas cuestiones. El problema es digo, que no entiende. Cambiemos, que los vi algunas filmaciones, creo que a una de las chicas, de hecho, le prestó las botas María Eugenia Vidal, que también caminaba por el barro en la campaña del año 2015. Y lo mismo hizo Graciela Fernández Meijide allá por el 98 creo que fue, que vino acá a Ituzaingó, hizo regar una calle de tierra con un camión de bomberos. Pero digo, más allá de esta chicana, nosotros tenemos planificado y tenemos una proyección para resolver esas cuestiones, como hemos resuelto las cuencas hidráulicas que hemos hecho, la Martín Fierro, la del Arroyo Soto en su etapa 1, 2, 3, hoy se está ejecutando la cuarta, la del San Juan Martínez, la del Saladero Chico. Tenemos anegamientos, sí es cierto, que hay que resolver y tenemos que resolver, pero no tenemos más zonas inundables. Nosotros teníamos barrios enteros que tenían 1 metro y 1,5 metros de agua. Esos problemas no los tenemos otros de otras características que tenemos que resolver. Y nosotros claramente sabemos cómo hacerlo. Y cuando caminas la calle y te encontrás con ese vecino, ¿no? Que está enojado con el gobierno nacional y provincial por lo que hablábamos, el tarifazo, los despidos, la inflación, la baja del consumo, pero a la vez también está enojado con ustedes porque a raíz de 20 y pico de años no asfaltaron una calle. ¿Cómo encarás a ese vecino? ¿Cuál es la propuesta que le haces para que en el 2019 confíen en ustedes? No, nosotros nos comprometemos, como nos comprometemos cotidianamente. En líneas generales, obviamente, hay un enojo. Aquel que no le llegó la cuadra de asfalto, que todavía no le llegó la cloaca, que no le llegó el agua corriente, obviamente demanda de una manera distinta y está en todo su derecho de hacerlo. Ahora, lo cierto es que un municipio no es una calle de asfalto, la red de agua o la red de cloacas únicamente. En un municipio uno tiene que proyectar la cultura, la educación, el deporte, la inclusión, los programas sociales, la cloaca, el asfalto, el agua corriente, los establecimientos educativos. Nosotros, desde que estamos en la gestión, se construyeron 38 escuelas acá en Ituzaingó. Esto te marca más o menos aproximadamente una escuela y monedas por año. Más de 1.600 cuadras de asfalto. Las cuencas de hidráulicas o obras de infraestructuras estructurales que le iban a dar una potencialidad al municipio. Lo cierto es que nosotros no teníamos ni siquiera casa de gobierno. Cuando nos dividimos de Morón, nos entregaron 5 camiones, 2 de los cuales no andaban. Teníamos la delegación norte, el hospitalito, una sala y tuvimos que armar un municipio desde cero. Esto ya pasó, ya está. Hoy estamos haciendo una reforma también en el edificio de Ratti, que nos permite también prestar servicios y dar otro tipo de atención que también es necesario. Son un montón de cosas que como una casa, como hablábamos recién, ¿tá? Que hay que planificar, proyectar y diseñar. Y estamos también conversando con los equipos en un rediseño y una reestructuración o reprogramación de cuál es el municipio que nosotros queremos para los próximos 15 o 20 años. Y hablaste de salud, ¿no? También en un momento, hoy estuvo la gobernadora María Eugenia Vidal aquí entregando las casas Procrear, ¿no? ¿Tuvieron oportunidad de hablar de lo que es el hospital o por lo menos charlar un poco acerca de si hay un tiempo de apertura? Nosotros venimos charlándola ya hace mucho tiempo con la gobernadora, lo habló el intendente unas 4 o 5 veces, las 4 o 5 veces que tuve oportunidad de charlar con ella. La última había sido hace unos 40 días atrás, que había estado recorriendo una empresa que tuvo la oportunidad de reunirse de manera privada con ella y con Alex Campbell, que es un secretario de la provincia de Buenos Aires,
que generalmente la acompaña mucho a la gobernadora. Le hemos planteado la necesidad que tienen los vecinos y todos de abrir el hospital, y en el día de hoy que estuvo en el Procrear, ya lo que se le planteó fue lo siguiente: que si ellos no estaban en condiciones, que nos dieran las llaves, que nosotros al menos con un poquito de colaboración y esfuerzo que haga la provincia de Buenos Aires y mucho esfuerzo nuestro, comenzáramos a abrir la guardia. Quedaron en conversar, en reunirse en los próximos días, así que bueno, nosotros estamos expectantes, esperando la convocatoria de esa reunión. Queremos abrir el hospital y vamos a poner todo de nosotros para poder abrirlo. Lo cierto es que los vecinos de Ituzaingó, por acá no es el intendente. Vos decías, no van a pagar los usuarios el tema del famoso fondo del gas, sino que lo va a pagar el Estado. El Estado somos todos, no es Mauricio, no es el gobierno. Hay una diferencia ahí entre el gobierno y el Estado. El Estado, cuando hablas de Estado, hablamos de todos. Bueno, el municipio en su momento, o el Estado municipal, hizo un gran esfuerzo. Todos los vecinos de Ituzaingó compramos un terreno donde se construyó el hospital, que está hace casi 3 años parado, y esta es la realidad, y que nosotros queremos abrirlo, y vamos a hacer todos los esfuerzos que sean necesarios para hacerlo. Te comento, hay unos mensajes de la gente que nos está escuchando, porque estamos transmitiendo en vivo por las redes sociales. Adrián Lecouna dice, como dice Pablo, las decisiones políticas del gobierno son solo para defender a los poderosos, sin embargo, a los hospitales los vacían cada vez más. Fíjense en el Posadas o el Hospital del Bicentenario que está parado, que es lo que estábamos hablando recién. También Mónica Cecilia Pérez dice, tiene toda la razón con el tema del cierre de pequeños negocios sobre Avenida Bransen. Hay 17 comercios cerrados en 10 cuadras, dice. También hay que llevarlo a Lanaro. Para que los vea. Josefina Farina dice, es lamentable que el gobierno nacional haya quitado a través de un DNU el fondo sojero que era destinado a mejoras de infraestructura para los barrios. Y Lorena Alejandra dice, vamos por la guardia del hospital seguramente, ¿no? Así que bueno, Pablo, nos quedamos sin tiempo, ya llegamos a casi a las 18 horas, así que te agradecemos muchísimo por haber estado acá y bueno, haber charlado de todos los temas. No, al contrario, gracias a ustedes. Y nada, tengamos fe que vamos a alcanzar la unidad. Vuelvo a repetir, acá no se trata de construir. El peronismo tiene que entender, tenemos que entender los peronistas, que la responsabilidad nuestra no es ir en búsqueda de la unidad del peronismo, es ir en la búsqueda de la unidad de todos los argentinos. Si logramos eso, seguramente vamos a tener una patria grande. Y la última pregunta por este programa se llama No es lo mismo, ¿no? Que para que el oyente pueda comprender que no es lo mismo todo en política, viste que en los últimos años como que se despolitizó un poco el ciudadano y Cambiemos también acompañó a esa mirada. Si vos le tenés que decir al vecino que no es lo mismo en política, que se tiene que comprometer de un lado o de otro, ¿cómo se lo explicás? No, que se tiene que comprometer primero con ellos, con su familia, defender sus intereses y escuchar claramente qué es lo que propone cada uno de los espacios políticos. A ver, y no se trata de consignas sueltas. Porque en algún momento nos dijeron pobreza cero, en algún momento nos dijeron 82% móvil, en algún momento nos dijeron todo lo que está bien se va a llevar adelante, fútbol para todos y demás, y se llevaron puesto todo. Cuando uno plantea que va a hacer cuadras de asfalto, que va a hacer escuelas, que va a hacer las luminarias, lo primero que tiene que preguntar o prestar atención el vecino en este caso es cómo lo van a hacer. Pues digo, tirar frases sueltas y frases hechas y que nos gustan escuchar a todos es fácil. Ahora, cómo se lleva a cabo, cómo se construye, cómo se diseña un programa de gobierno, con qué dinero se va a hacer, con qué fondos, de qué manera, con qué equipos, digo, porque esto es muy importante, digo, para aquellos, acá no gobierna un intendente descalzo solo, hay un equipo atrás. Y bueno, habrá que preguntarle a los candidatos de la oposición y a los candidatos del oficialismo también, a los vecinos les digo, averigüen quiénes son y quiénes van a formar parte de esos equipos. Eso me parece que es muy importante. Y defender solo un interés. El interés del bienestar de cada familia, de su familia. Eso es lo que hay que mirar. Mirando eso,
y escuchando y prestando atención y sabiendo que detrás de una consigna tiene que haber una fundamentación, seguramente el vecino no es sonso, la vecina no es sonsa, va a saber identificarlo claramente. Va a ser que no es lo mismo. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Estuvimos con Pablo Descalzo, jefe de gabinete del municipio de Ituzaingó, charlando un poco de política y las problemáticas sociales de Ituzaingó. Yo los voy a encontrar nuevamente el viernes que viene a las 17 horas en No es lo mismo, ¿de qué lado de la mecha te encontrás? A nadie le importa si estamos acá.